¿Tú qué piensas? Que cuando un ser amado trasciende, cuando se va de este plano, se va definitivamente, que ya nunca más lo vamos a volver a ver, que se pierde todo contacto. Dime tú qué piensas. Hoy quiero que abramos ese debate porque es un tema que para mí es muy importante. Quiero hablar sobre el duelo, sobre la partida de nuestros seres queridos. Quiero hablar sobre eso en este día y es un tema que me cuesta, pero quiero hablar sobre él. Yo te voy a decir qué pienso yo y tú me dices qué piensas. No tenemos que pensar igual. A lo largo de la vida me he encontrado con muchas personas con pensamientos diferentes y con respecto a este tema en particular, pues hay personas que son más bien pragmáticas, que son demasiado prácticas y te van a decir que, que ya todo se acabó, que esta vida es lo único que tenemos y tú puedes estar pensándolo así, porque cada quien vive su viaje como se le va presentando. Cada persona viaja a través de este planeta de una manera completamente diferente, con unas experiencias totalmente diferentes, pero además la individualidad nos marca una pauta y nos va marcando un criterio. Y eso es lo bonito. Y la invitación, como siempre, es a que no nos dejemos quitar ese criterio por ninguna persona, ningún líder de opinión, nadie que te venga a decir, sí, te pueden mostrar un punto de vista, yo te puedo mostrar un punto de vista, pero si tú piensas y sientes y en tu criterio lo percibes que no es de esa forma, pues no tienes por qué unirte al rebaño, ¿sí? No tienes por qué hacerlo. Puedes pensar diferente a mí hoy con respecto a este tema que es un tema duro. No sé si tú has pasado por el fallecimiento de un ser querido, por la trascendencia de alguien que tú quieres mucho. Y cuando digo un ser, me refiero a un ser cualquiera que éste sea. Puede ser la persona, tu compañero de vida, tus papás, un hermano, un hijo, una mascotita. Y muchas personas, claro, tienden a pensar, de acuerdo a lo que han vivido, que se puede minimizar el dolor de alguna manera, que el dolor de una pérdida es mayor que el del otro, de otra pérdida. Pero solo tú sabes qué tanto te ha marcado el dolor. Solo tú sabes qué tanto ha significado para ti esa pérdida. Yo, en mi pensamiento, en mi forma de pensar, yo siento que sí hay una trascendencia y yo sé que ellos que están en otra forma de energía, pero que siguen ahí, en algún lugar, siguen ahí. Tú puedes pensar diferente, pero para los pragmáticos, bueno, está muy bien. Lo que pienso, está muy bien que lo piensen así, me refiero a que lo sientan como cada uno lo sienta, está muy bien. No tenemos por qué evangelizar a nadie, ¿verdad? No tenemos por qué evangelizar a nadie. Que nadie nos diga cómo vivir el dolor, ni podemos decirle a nadie cómo vivir el dolor, los pasos para vivir un duelo. ¿Qué pasos puede haber para vivir el dolor? Sino los pasos que te dicte tu corazón, ¿sí? ¿Qué te dice hoy tu corazón con respecto a eso? ¿Cómo lo has vivido? Por favor, cuéntame si quieres, si te nace, porque
no siempre está uno dispuesto a hablar de ese tema. De hecho, a mí me costó porque he tenido el, el duelo de mi mamá que partió, ya este año se cumplen 2 años, y de la tía Cecilia que ya este año se cumplen 3 años. Dos personas que marcaron y marcan mi vida completamente. Personas a quienes amé con todo mi ser y a quienes amo y que sé que ellas siguen conmigo. Y hay este dolor tan grande en el corazón que solo yo puedo saber qué camino me va a dictar mi corazón para poder vivirlo. Hay personas que te van a decir, ay, ya, supérelo, supérelo, como si eso se pudiera superar. Y yo no, no lo voy a superar, no me interesa superar, porque hay un vacío físico que ellos nos dejan en este plano, un vacío emocional. ¿Y cómo se supera eso? Las personas que te dicen supérelo. Es tal vez en mi concepto aprender a vivir con ese dolor, aprender a llevarlos en el corazón, aprender a vivir este presente y pedirles a ellos desde donde estén que nos acompañen desde donde estén. Para mí es más ese el camino. Y como te digo, no se puede minimizar ningún dolor. Hay personas que su compañía es una mascotita, un perrito, un gatico. Y de pronto pierden a ese ser tan amado y esa compañía tan dulce y tan importante y ese amor tan sincero y se va esa mascotita y se siente el dolor más grande. Mi mami vivía con mi hermana y vivía con mi sobrino y su perrito, Michael, y su otro perrito, Dingo. Y mira que es muy curioso que un mes antes, como 3 semanas antes de la partida de mi mami, Michael se empezó a sentir muy, muy, muy mal. Se enfermó, lo llevaron al veterinario y no se pudo hacer nada por él. Para Santiago, mi sobrino, fue muy duro, muy duro. Para mi mami fue muy duro. Y claro, yo desde acá, desde lejos, porque yo vivo en Colombia y ellos viven en México, fue muy duro para mí, pero nunca el impacto que significó para ellos la pérdida de su perrito. Y después mi mami, su partida. Pero digamos que no lo he vivido directamente como tener yo mi mascotica, ¿sí? Que me hubiera pasado a mí. Entonces, ¿cómo se puede medir el dolor? Para cada quien es algo tan distinto. Pero lo puedo entender. Desde mi punto de vista, puedo entenderlo y no lo estoy viviendo. Bueno, tal vez no puedo entenderlo porque si no lo he vivido como cierto, pero al menos me puedo poner en ese lugar porque sé lo que es perder un ser tan amado. Pero entonces cometemos el error de minimizar el dolor y resulta que cada quien vive su duelo como se le va presentando, como tenga que vivirlo. Entonces te dan una serie de pasos que no, que la negación, que primero es la negación y que después la aceptación y bueno, una serie de pasos que dan, pero
La verdad es que todos somos un mundo. Cómo vive uno el dolor y además aparte del duelo por la trascendencia de un ser amado, hay muchos tipos de duelo, ¿cierto? Cuando pierdes un trabajo, cuando terminas una relación, sea laboral o afectiva, también se vive un duelo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vivo yo? Esas son las preguntas que nos podemos hacer de cómo vivimos el dolor. Como te digo, yo no me voy a poner a pensar si lo voy a superar. Hay personas que también te dicen, y te lo dicen con mucho amor, te lo dicen con mucho cariño, te dicen, no llores, no llores, no hay que llorar porque los vas a pegar a esta tierra. Pues todo depende también de las creencias, la religión, la espiritualidad que tú manejes, si manejas alguna. Te van a decir, no llores porque lo apegas a esta tierra. No sé qué pienses tú. También me lo puedes decir acá en los comentarios cuando veas este video. Pero, ¿qué tiene llorar? ¿Qué tiene decirle a mi mamá, mami, te extraño, me haces falta? Y llorar y botar esas lágrimas y desahogarse. Ahora lo que yo sí pienso es, en cuanto al sentido del apego, es que si yo, personalmente, yo, Carol, pienso que y siento que ellos trascienden y siguen en su evolución, pues decirle, ay, quédate, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Pues claro, uno siempre, esa es una reacción que todos podemos tener y que ojalá podamos pasarla rápido en medio del duelo, porque aún en medio del dolor más profundo, creo que el amor nos va a decir como, bueno, déjalo que siga su camino. Yo le digo, desde el primer día que se me fue mi mamita, en mi corazón yo le decía yo necesito que estés bien, que sigas tu camino, porque te voy a necesitar mucho. Voy a necesitar tu apoyo, pero para eso necesito que estés bien en lo que yo creo, en una luz a la que ellos van, que vayas allá y cuando estés allá, me apoyas. Y créeme que todos los días he sentido su acompañamiento y de una manera muy bonita. He sentido que sí me ha apoyado mucho, ¿sabes? Lo he sentido en mi corazón. He sentido en mi corazón ese apoyo de mi mamita. Siento que está en cada parte de mi día a día. Pero más allá de todo, es ese dolor que vamos transitando. Yo desde niña pensaba en ese tema y no lo podía entender. Yo no podía entender cómo se van las personas físicamente y no hay como una despedida, simplemente se van. O sea, la despedida la hacemos nosotros a través de algún ritual, ¿sí? El ser humano a través de los ritos y de sus formas de manejar la vida, la trascendencia, pues todos lo manejamos a nuestra manera, pero como tal, muchas veces es una sorpresa y no es una grata sorpresa entender que de un momento a otro parten. Que partimos, que nos vamos, pero no es como en esa película de,
creo que El Señor de los Anillos, donde ellos ya sabían exactamente a dónde iban a ir y se montaban en un barco y se iban. Y ya, y tú les podías decir adiós y ya tienes como esa certeza en lo físico. Y nosotros en lo físico necesitamos entenderlo a través de los sentidos, verlo, ver a dónde se va, qué pasó ahí, qué pasa, porque simplemente se van y desaparecen y ya no los vuelves a ver, porque no lo puedes tocar, porque no la puedes llamar, ¿por qué no? Entre todas esas preguntas que yo me hago a mí misma y que le hago a Dios en mi forma de percibir la espiritualidad, pues yo creo que si hay un ser superior, un Dios que está en todas las religiones, que es más universal, que no se limita a una sola religión, pero es mi punto de vista, ¿sí? Tú lo puedes sentir distinto o incluso pensar que no existe, pero te puedes hacer esas preguntas a ti mismo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, yo, en medio de toda mi sensibilidad, de todos mis cuestionamientos, de todas las preguntas que yo me hago, pues como me pregunto tanto, yo creo mucho en lo que me dice mi corazón, ¿sí? Yo te lo vengo diciendo a través de estas charlas que tengo contigo. Te vengo diciendo que confíes en tu corazón porque el corazón es el más sabio de todos y es lo más sabio que tenemos. Es una brújula que tiene una intuición que si tú aprendes a conectarte con ella no te falla y te habla sobre las personas, te dice en esta persona no confío, algo me dice que no, em, hoy no quiero ir a tal sitio, pero es que es como una corazonada, ¿no? Pero hay que aprender a identificar, porque a veces sí es una corazonada y a veces es simplemente que ay, me da pereza. Pero también preguntarme por qué no quiero, ¿sí? Entonces aprender a escuchar ese corazón y en medio de mi intuición y de todas esas preguntas que yo me hago, pues yo siempre he sentido que ellos no simplemente desaparecen en el plano físico, pero es demasiado chocante, hiriente, doloroso, duele mucho. Y sí, hay que llorarlo. En mi caso, yo sí pienso que tú puedes llorar y decir, sé que algún día voy a salir adelante contigo en mi alma, en mi corazón. Voy a salir adelante. Pero este vacío, pues está ahí, ¿sí? Nadie va a poder llenarlo. Y solo se puede llenar cuando, pues en lo que yo pienso, con esa fe, con ese amor, porque es que entre otras cosas el amor, todo ese amor a dónde va, qué voy a hacer con todo el amor que siento por ti y que además crece con la partida de ellos, crece, se hace más grande. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? ¿Qué voy a hacer? Algunas personas dicen cosas tan bellas que dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este amor al servicio de alguien, voy a ayudar a una fundación, a una persona, voy a canalizar este amor, lo voy a enfocar hacia otros, lo voy a, lo voy a enfocar hacia mi creatividad, como en mi caso que hago música. Mm, tantas cosas, dicen cosas lindas en medio de todo, tantas personas con tantos aportes. Entonces, ¿qué hace uno con el dolor, con el amor, con el que se quedó cuando ellos se fueron? La invitación hoy es a que tú pienses cómo y que tú sientas
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo lo quieres vivir? Entonces, hay personas que piensan que ya se fue la persona y hay que hacer cambios, y hay que cambiar de una vez y ya, y me cambio de casa y cambio todo y voto todo y no quiero saber nada. Es válido para ellos, pero no te pueden imponer, no te lo pueden imponer, no te pueden imponer hacer un corte y pretender que nada pasó. El duelo es real, el duelo se siente de una u otra forma, es parte de un proceso que se vive y que se vivirá toda la vida. Entonces, algo que escuché muy bonito del doctor Jorge Calle, que él trabaja en el tema del duelo acá en Colombia, que es una persona maravillosa, que habla sobre el duelo y él recomienda eso, pues no hacer cambios como tan fuertes para que tengas tiempo de asimilar. No se puede pretender meter todo debajo del tapete y simplemente ignorar el dolor porque es tan fuerte que que no sabes qué hacer con él. Pues no sé qué pienses tú, pero ignorarlo, simplemente ignorarlo, y seguir viviendo porque hay que vivir y hay que seguir, pero entonces no voy a procesar esto que me pasó. Yo en mi caso sí lo lloro mucho. Hay personas que no, pero no por eso te pueden decir, nadie te puede decir a ti, no, ay, no, no llores o no sufras, no sufras. Es como un día que yo salí a la calle y un señor, o sea, estaba lloviendo y un señor me dice, no se moje, y yo ya estaba toda lavada, y no se moje, ya estoy mojada, ya me lavé. Decirle, no, no sufras, no llores, es redundante, como, ¿por qué me dicen esto? ¿Sí? Cada quien tiene que vivir ese proceso a su manera. Y hablando en mi espiritualidad, pues te cuento que yo soy una persona que medito, hago meditaciones. Y cuando mi mami se fue, porque bueno, cuando la tía Cecilia se fue, ella llevaba padeciendo en cama por mucho tiempo. Entonces, pues ya en su trascendencia, ay, eres libre, ya eres libre. Es doloroso ver que una persona sufre, sobre todo una persona que uno ama. En el caso de mi mamá fue sorpresivo, fue en una noche, en una tarde y una noche y se nos fue, pero ya estaba bien. Entender eso, entender eso es difícil, entonces fue un shock muy grande para mí la partida de mi mamá, duro, triste, pero yo con mi mami, mi conexión es tan fuerte y siempre ha sido tan fuerte, con la tita también, con la tía Cecilia, que yo en mi intuición, en mi pensamiento, yo dije, no, esto no puede ser que se vaya así y ya, y no más. Aquí tiene que haber algo más. Entonces empecé a buscarla a través de mis meditaciones,
a hablar con ella, a hablar con ella, a buscarla, a buscarla en mi meditación, en mi oración, a preguntarle si estaba bien, si ya había llegado a la luz, porque es mi forma de pensar. Pero pues yo lo sentía, porque yo digo que si mi corazón me dice a mí, uy, aquí siento algo raro, como que no está bien, mi corazón me lo diría y yo supe que ella estaba bien desde el principio. Y de pronto, un día que estaba caminando en la calle, empecé a recibir muchas señales, ¿no? Las libélulas, porque a ella le encantan, le encantaban las libélulas y decía que eran seres mensajeros que nos daban mensajes, buenas noticias. Empezaron a aparecer libélulas y llegué yo, por ejemplo, un día a mi conjunto de apartamentos y por ahí pues, nunca pasa una libélula y estaba así pegadita en una pared, pegadita y quietecita una libélula. Yo, ay, mi madre. Yo sentí en ella su mensaje, pero además empecé a como a decir, no, yo no me resigno a simplemente no poder hablar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? El mundo dice muchas cosas, pero yo también puedo decir muchas cosas. Yo también puedo sentir muchas cosas y yo las siento a ella. Y un día me llega un pensamiento y en el pensamiento como una idea y estamos a un pensamiento de distancia que viaja a la velocidad de nuestro amor. Y en ese momento yo pensé, yo dije, ay, se me ocurrió esto, lo pensé. Qué pensamiento más hermoso. Pero con el tiempo me di cuenta que ese pensamiento me lo mandó ella. Y me lo mandó ella porque yo seguí buscando y seguí meditando y seguí mirando y averiguando, investigando. Y llegué al vuelo de la mariposa, que si no has escuchado hablar del vuelo de la mariposa, pues acá te hablo sobre lo que significa el vuelo de la mariposa. Y es un grupo, un grupo que creó José Luis de la Rica en España, quien perdió primero a su hija, él perdió a sus dos hijos. Y también como en esa búsqueda, no, no me resigno, no me resigno. Y en medio de sus meditaciones como que encontró un camino para poder encontrarlos, para llegar a ellos. Y ha sido muy bonito porque si tú averiguas la historia de él, encontró muchas señales. Y efectivamente llegó a conectar con ellos y creó un grupo que se llama El vuelo de la mariposa. Él ya trascendió también, pero él dejó ese legado, el vuelo de la mariposa. Y bueno, tú lo puedes averiguar por internet, por YouTube, si te interesa, si tú quieres, y agregarte a uno de los grupos y ellos, em, digamos que en su organización, en su forma como están organizados, tienen una serie de guías alrededor del mundo, ¿sí? Em, entonces yo me inscribí al vuelo de la mariposa para encontrar a mi mamá, para poder hablar con ella, para poder encontrarme. Y fue hermoso porque yo llegué a un grupo, el grupo de Andrea. Ella es argentina, es preciosa, una persona maravillosa, una guía hermosísima. Y ella nos guía en, en unos horarios, hace 2 vuelos de la mariposa a la semana. em, y yo me inscribí con ella porque pues el horario me quedaba bien y me inscribí. Y créanme que eso ha sido algo hermosísimo, como mi terapia, mi grupo de apoyo. En este grupo entramos varias personas, a veces entra gente nueva. Y es todo un tema del cual yo podría hablarles por horas, el vuelo de la mariposa, pero en ese primer vuelo
Yo recuerdo que ella guió la meditación porque se hace una guía, ella hace su guía a través de la meditación y nos lleva y nos va llevando hacia, hacia el azul que llamaba José Luis de la Rica, o sea, ese cielo azul, ese paraíso que muchos hemos percibido como paraíso, nos lleva a través de la meditación y de pronto empezamos a abrir nuestra percepción y cuando nos damos cuenta, pues nos encontramos con ellos. No sé tú qué pensarás, si te parecerá muy loco, muy raro. Hay mucha gente que ha entrado, yo sé que han entrado por curiosidad, pero no duran mucho, porque es que en esto no se entra por curiosidad, en esto se entra por amor, por verdadero amor, por una conexión real. Y es tan bello el legado de José Luis de la Rica que él no, él lo dejó estipulado, por esto no se cobra, las personas entran al vuelo y, y las personas que hacen el servicio como Andrea, que es una hermosa, ellos no cobran por el vuelo, prestan un servicio que invaluable y a través del vuelo de la mariposa pude conectarme con mi mamá y con mi tía, porque en ese primer vuelo yo me conecté, no, ese día no me conecté con mi mamá, se me apareció mi tía y, y la nonita y Rosita, su mamá, se me aparecieron ellas dos y la perrita, la negrita, era la perrita que ellas tenían y con quien yo jugaba cuando era niña. Se me aparecieron, ni siquiera las estaba esperando, o sea, fue un impacto fuerte. Y yo no sé, ¿tú qué piensas de todo esto? Te puede parecer muy loco. Habrá personas que dirán que se lo están imaginando. Otras personas que, como te digo, entran, pero no lo creen mucho, pues no se pueden conectar. Otros entran por curiosidad al vuelo, pero cuando entran así como simple curiosidad, como cuando dicen, no, vamos a ver si los fantasmas son reales. O sea, a mí ese cuento de los fantasmas me parece muy chistoso porque igual todos vamos para allá. Yo creo que el universo está más lleno de seres trascendidos que los que estamos acá en este plano, pues, ¿sí? Los que decimos que estamos vivos, porque en realidad yo creo que ellos están más vivos que nosotros. Entonces ese cuento de los fantasmas es simplemente es como la curiosidad por lo desconocido. Entonces los que entran con esa motivación, pues generalmente pienso yo que no encontrarán nada o encontrarán algo, pero pues es que esto no tiene nada que ver con el miedo, ni con la ouija, ni con nada de esas cosas. No, esto es una cosa profundamente espiritual y distinta. Es una experiencia diferente. Entonces mi invitación no es a que te metas al vuelo de la mariposa, pero era algo que quería contarte, ¿sí? Y era que habláramos sobre el dolor, sobre la trascendencia, sobre qué tanto nos impacta en la vida, qué tanto te impacta a ti, cómo te hace sentir, qué sientes, qué piensas. Si nunca lo has vivido de manera directa o con una persona o un ser muy cercano, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué piensas tú? Yo hice una canción, pero hace años, y se llama Me aferro a tu promesa, pensando en ese tema, pero yo no lo había vivido, pues yo había vivido la partida de los abuelos cuando era una niña, pero no me había marcado tanto, porque mis abuelos no, digamos que no tenía una relación muy cercana, tan cercana, y además era muy niña. Pero yo hice esta canción, la hice pensando en ese tema,
en la trascendencia, en qué va a pasar, qué me va a pasar a mí. Cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Te da miedo? ¿Te asusta? ¿Es algo de lo que no quieres hablar? Es que la cuestión es también esa, que es algo de lo que no hablamos, algo que nos han enseñado a no, como que de ese tema no hablamos porque es tan duro que no hablemos de eso. Es que ni siquiera nos preparamos físicamente, no organizamos nuestras cosas del miedo que eso nos produce como si eso no fuera a pasar y eso, amigos, eso sí va a pasar, ¿sí? No nos preparamos físicamente. ¿Cómo quiero, cómo quiero que sea el ritual de mi partida? ¿A dónde quiero que me lleven? ¿Qué quiero que pase conmigo, con mis cosas, con lo que dejé? No hablamos de eso porque nos asusta. En mi casa no se hablaba de eso y por eso el impacto, pues imagínense. Pues igual el impacto siempre es duro, pero sí hay que hablarlo, hay que tocar ese tema. Entonces, ¿qué tanto miedo nos da hablar sobre ese tema? Todas esas eran las cosas que yo quería plantearte el día de hoy, que las habláramos. A ver qué te parece a ti, si te parece muy loco lo que yo estoy diciendo, todas esas cosas que te conté sobre el vuelo de la mariposa, si te parece que hay que ser mucho más prácticos en la vida. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Entonces, déjamelo en los comentarios. Yo quedo atenta y te dejo esa reflexión para que te hagas tus preguntas y yo también las mías. Y te mando un abrazo y nos vemos muy pronto, muy pronto. Un abrazo.